Bienvenidas y bienvenidos a Sistema Sonora, tu espacio de divulgación técnica de imagen y sonido. Nos encontramos como siempre Fernando Ruiz, Antonio Contreras y Carmen Rubia, docentes de imagen y sonido. En el programa de hoy hablaremos sobre la acústica arquitectónica. Así es, Carmen, pero antes que nada vamos a recordar a todos nuestros oyentes que tenemos ya abierta la inscripción a nuestro curso presencial de podcasting en Sevilla, donde veremos los aspectos técnicos necesarios para crear un podcast. Puedes informarte sobre las fechas de inscripción a través de nuestro Instagram, escuela_sonora, o nuestra web www.escuelasonora.es. Estupendo, hoy tenemos un temita guapo. Vamos a hablar hoy de por qué cuando estamos dando vueltas por una discoteca notamos que hay zonas en las que escuchamos música de maravilla y otras en las que apenas percibimos nada. Bueno, ahora vamos a definir lo que es la acústica arquitectónica, pero tenemos que decir un apunte que desde la época de los griegos todos probablemente tengamos esa imagen del ágora, ¿no? Del típico discurso de los griegos, de Platón hablándole a sus discípulos en el ágora, cómo estaba esa arquitectura, ese edificio, cómo se había creado para que se escuchara. Pero bueno, ¿qué es en concreto la acústica arquitectónica? Pues la acústica arquitectónica es el desarrollo de un proyecto diseñado por los oídos. Esto puede ser pura poesía, pero es que no es más que eso. El arquitecto o la arquitecta tiene que pensar en el espacio, pensando lo que viene siendo el mundo sonoro. Entonces, podemos dividir lo que viene siendo la acústica arquitectónica en dos parámetros o conceptos. Uno, que viene siendo el acondicionamiento del interior, y dos, que viene siendo el aislamiento acústico. ¿Vale? Entonces tenemos una fuente sonora que va a lanzar un mensaje. Ese sonido generado dentro de ese espacio puede transmitirse a otros espacios. Entonces el aislamiento acústico va a evitar que ese sonido salga fuera de ese espacio, y el acondicionamiento acústico va a lograr que el mensaje sea entendido por la audiencia que está dentro de ese mismo espacio. Es decir, por así decirlo, cuando estuvimos hablando del tema de los tipos de sonidos, teníamos el sonido con los armónicos y demás, y teníamos el ruido. Ese aislamiento probablemente lo que nos evite son los ruidos, ¿no? Tanto hacia el exterior como del exterior hacia el interior, y el acondicionamiento acústico potenciar esas resonancias que vimos en algún momento, ¿no? Muy bien, Carmen, muy bien. Bien. Pues bien, en nuestro diseño arquitectónico tenemos que prever la propia acústica del mismo. Tenemos numerosas herramientas para tratar el sonido desde el punto de vista arquitectónico, ¿vale? Entonces el sonido necesita un medio elástico para ser propagado. Una vez salga de la fuente sonora, comienza un viaje que puede durar escasos segundos o una eternidad, ¿vale? En el caso de que dure una eternidad, como por ejemplo en una cueva, llegará el punto en el que el mensaje será inteligible. ¿Inteligible o ininteligible? Ininteligible. Vamos, que no se entiende, Antonio. Vale. Bien, ¿y eso cómo es? ¿Eso cómo se hace? Pues resulta que si tenemos muchas reflexiones, es decir, que el sonido rebota muchas veces, vamos a llegar a un momento en el que se va a mezclar el mensaje que da desde una frase con otra, entonces el mensaje no lo vamos a entender. En cambio, si hacemos un tratamiento interno, ¿vale? Un tratamiento interno idóneo con elementos absorbentes, como por ejemplo la lana de roca, con elementos difusores, como son los elementos de madera que tienen boquetitos, que uno más ancho, otro más amplio, para que absorba de determinada frecuencia. Y pues con esos elementos provocaremos que no haya tanta reflexión y podamos absorber ese sonido y seguimos escuchando el mensaje, por así decirlo. Por lo que estoy entendiendo, entonces tenemos diferentes tipos de materiales, y esos diferentes tipos de materiales se van a comportar de diferentes formas frente al sonido, es decir, frente a lo que son las reflexiones, las absorciones, ¿no? Tenemos como elemento que el sonido va a salir de una fuente sonora, ¿vale? Tenemos nuestra audiencia que va a escuchar ese sonido. Sí. Entonces, hay elementos que lo van a hacer efecto espejo, como
como hemos hablado también Sí. en otro podcast, que Sí. va a reflexionar el sonido, que lo va a reflejar, y hay otros elementos que lo van a absorber, ¿vale? Y actualmente hay un desarrollo bastante amplio de herramientas que absorben el sonido, como viene siendo el resonador de Helmholtz, ¿vale? Sí. Los resonadores de membrana, los elementos de lana de roca, los telares y demás. Sí. Es interesante porque hemos comenzado hablando sobre los griegos, el ágora, Totalmente. etcétera, y recuerdo que hace poco, no sé cuánto tiempo hace, lo que pasa es que mi memoria es Un par de logarítmica. siglos, Antonio. Puede ser que haga un par de siglos, concretamente puede que haga incluso 20 siglos aproximadamente. Lo de 20 siglos en serio. Cuando, Esto es lo más serio que ha dicho. Exactamente. Cuando los romanos empezaban a construir sus coliseos, sus teatros, etcétera, era interesante cómo lo hacían con una forma en concreto. Aquí en Sevilla, por ejemplo, tenemos el teatro de la ciudad romana De Itálica. de Itálica. Muchas gracias, Carmen, por el apoyo. Y ese teatro tiene una forma ovalada. Entonces recuerdo que allí nos hicieron una pregunta muy acertada, que era ¿dónde se coloca los estatus, o bueno, la gente con estatus de poder? ¿En los extremos más alejados o en los más cercanos? Y la respuesta era que se encontraban en los polos más cercanos del círculo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la acústica, porque al tener más cerca una pared hacía que la resonancia de la gente que se situaba ahí tuviera más fuerza que la gente que se situaba en los extremos. Por tanto, en ese caso se utilizaba la acústica como elemento de poder de la palabra. Yo aprovecho, si alguien quiere probar a tener esta sensación, yo meto mi cuña de publicidad en el Palacio de Carlos V, en el recinto de la Alhambra de Granada. Se hacen todos los veranos una serie de conciertos que se hacen en el propio Palacio de Carlos V, donde la sonorización se apoyan de elementos electroacústicos para hacer la sonorización como tal, pero la gran parte de los conciertos se hacen mucho a capela y precisamente tiene una sonorización muy buena gracias a esta Al tipo de construcción, exactamente, a la a la construcción acústica pura, arquitectónica. pura y dura. Y además, pues bueno, en este caso en particular, si alguien se acerca con el Palacio de Carlos V vacío, que se vaya a la alcantarilla central que hay en el palacio y que dé simplemente una palmada. Claro, A ver y ahí qué- podrá, si ha escuchado nuestro podcast sobre eco y reverberación, podrá también. diferenciar una cosa de otra, Ajá. efectivamente. Muy bien. Y ahora, una de las cosas que, ¿no? Estamos hablando de la época clásica, pero ahora en la época moderna, muchos de los jóvenes y jóvenes que están haciendo su propio home studio en casa, se encuentran con el problema de que el espacio es muy pequeño, que cuando están haciendo la producción musical tienen el sonido que les rebota de atrás, ¿no? Entonces, como que el desarrollo de elementos absorbentes, elementos refractores y diffractores de la acústica arquitectónica se ha desarrollado bastante, pienso, porque cada vez los home studios necesitan de elementos para trampa de grave, el Helmholtz para determinada frecuencia. ¿Qué pensáis sobre los home studios y la arquitectura Que arquitectónica? es fundamental. Muchas veces yo, cuando vienen alumnos a preguntarnos qué micrófono compramos para hacerme un home studio, yo no me preocupa tanto el micrófono, que obviamente el micrófono importa, pero importa más el espacio donde vayan a hacer ese home studio, porque es fundamental cómo suena esa habitación, lo que conocemos como el room, ¿no? Y cómo acondicionar esa sala para que suene bien. Podemos tener un micrófono relativamente barato, mientras tenga una calidad más o menos, que va a sonar bien si tenemos bien acondicionado ese espacio. Claro, dentro de ese acondicionamiento ya podemos utilizar elementos tanto reflectores Exactamente. como absorbentes. Dependiendo Exacto. si queremos cancelar algunas Claro. cosas o si queremos potenciarlas para que Resaltar. suene de una manera, exactamente. Porque evidentemente cómo se comporta, no, el sonido se comporta de manera diferente dependiendo del entorno en el que se encuentre. Por lo tanto, cada cuarto o cada lugar donde vayamos a realizar el acto de la grabación necesitará ser acondicionado de acuerdo a sí mismo, ¿no? Exactamente. Y yo, para finalizar un poco, ya saben que cualquier comentario nos pueden dejar en nuestra caja de iVoox, pero yo voy a hacer una pregunta para nuestros oyentes. ¿Sabrían decirnos qué es una sala anecoica? Muy buena pregunta.
Muy Sí. buena pregunta. Todo el mundo a Google a escribir. Bueno, y como siempre, pues puedes dejarnos tu respuesta en la caja de comentarios de iVoox y en YouTube. Y si te has quedado con alguna duda o quieres que hablemos de algún tema que te interese, también puedes decírnoslo a través de ese medio o a través de nuestro Instagram, escuela_sonora. Nos vemos en la próxima semana en un nuevo episodio, Sistema Sonora, el podcast de las profesiones del futuro. Muchas gracias a Rocío, que pilota la nave. Muchas gracias a ti, Fernando, y a Carmen. Y a ti, Antonio, también.